Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de todo lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial que se vio sacudido por DeepSeek. Vamos a platicar de esta herramienta china y qué representa para el futuro de la inteligencia artificial y la dominancia de Estados Unidos en este mercado. Vamos a hablar de las BIOS contra la inteligencia artificial también. Vamos a hablar de qué está pasando con TikTok, de si lo puedes usar o no en Estados Unidos, qué está pasando, qué le depara el futuro a esta red social que se ha vuelto tan controversial. Vamos a hablar de limpiar el desastre que de pronto nos traemos a nivel tecnológico. Vamos a darle seguimiento a algunas cosas que ya hemos platicado, porque también vamos a hablar de responsabilidad ambiental, que es sin duda una necesidad. Así que, pues como pueden ver, está todo muy nutrido y la mesa está dispuesta para que aquí arranque Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Ya está, insisto, todo listo y dispuesto. Gracias por su amable escucha, su amable vista también, si nos están viendo ya sea en Spotify, en YouTube, en su plataforma de confianza. Pues esto es Tecnófagos, es devoradores de tecnología y es un equipo que está integrado por su servidor, Ricardo Massa, y del otro lado está mi queridísimo amigo Bernardo González. Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento aquí una semana más platicando contigo y con todos nuestros amigos de Tecnófagos. Y pues bueno, ya lo decíamos en los primeros episodios de este 2025 que hay gran actividad en la tecnología, particularmente en todos los temas de inteligencia artificial. Y esto que acabas de mencionar en la introducción, pues está poniendo de cabeza al menos a los mercados bursátiles, el Nasdaq ahí con las muchas compañías tecnológicas. Creo que es más ruido lo que está pasando que otra cosa, pero bueno, así son los mercados, ¿sí? ¿No? Finalmente, correcto, las valoraciones que así se llama, ¿no? El valor de mercado de las compañías obedece a la oferta y la demanda que hay de las acciones. Y pues como un mercado literalmente fluctúa y cualquier cosa que ponga nervioso a los accionistas o a los inversionistas, pues hace que se hagan ventas masivas y eso puede tirar los valores de las compañías. Y pues Nvidia, que es una compañía con un valor de mercado muy grande, estaba alrededor de los 3.5, 3.6 trillones de dólares, pues le dio una raspada de unos 550, 600 mil millones de dólares, que es una cantidad brutal de dinero, pero en proporción y como se mueven los mercados, pues es algo que particularmente creo que va a ser un tiempo y después el mercado se va a ajustar, como ya está empezando a pasar, ¿no? Ya sabes, son estas noticias que hacen mucho ruido. Me dio mucha risa, hace rato mandaron por ahí un meme de una compañía de 15 chinos con unos Pentium haciendo un modelo maravilloso. Nada de eso es cierto, pero al final del cabo lo que sí sucedió es que hizo mucho ruido y se agrega un nuevo competidor, una empresa que apareció de la nada, donde nadie la veía venir. Eso. Y se ve que vienen con un producto bastante competitivo y creo que se van a quedar aquí un rato si no sucede algo muy extraño, ¿no? A ver, me encanta. Vamos a tratar de puntualizar de lo que estamos hablando por si alguien no lo supiera aún. Surgió esta opción, esta herramienta, un LLM llamado DeepSeek, que de verdad, como dice Bernie, nadie lo veía venir. Una alternativa hecha en China que tiene la particularidad de que justo por haber sido desarrollada y entrenada en China, pues no tenía acceso ni a los presupuestos gigantes que tienen de pronto las empresas norteamericanas, ni a los parámetros, a la cantidad de data con la que se entrena típicamente uno de estos modelos. Y lo que me encanta de esto es que, viéndolo desde la perspectiva de marketing, es el tema de aprovechar una oportunidad y la innovación que viene con todo esto. Es decir, DeepSeek aparentemente, y decimos aparentemente porque, bueno, pues, yo he podido juguetear un poco con la herramienta, pero realmente no podríamos, bueno, yo no podría ahorita hacer un análisis muy exhaustivo, pero a lo que voy es que sí le hizo mucho ruido al mercado que existiera una alternativa a ChatGPT gratuita que cuesta
vaya, menos del 1% de lo que cuesta ChatGPT, que utilizó muchísimos menos parámetros para entrenarse. Por el tema insisto, por el tema de la innovación, o sea, el tema de oye, pues sí, estábamos enfrascados aquí en una batalla contra nuestros competidores y resulta que nos rebasan por derecha. Eso me gusta, esa parte de la historia me gusta. Creo que nos enseña una lección que históricamente no deja de repetirse, ¿no? Me acordé de David Roberts de la Singularity University, que nuestra querida amiga Vivian Lan un día nos hizo favor de traer, que habla mucho de eso, de que tu verdadera competencia no es tu competencia directa. Ese te mantiene on your toes, dirían en inglés, ¿no? O sea, eso te mantiene agazapado y en guerra de precios y tal, pero el que te va a acabar despedazando es alguien que hace algo muy diferente y que te va a rebasar por derecha y no lo vas a ver ni venir, a menos de que verdaderamente seas muy estratégico y muy inteligente, ¿no? Entonces, esa parte de la historia de DeepSeek, de lo que está pasando, me gusta. Claro, como ya dijo Bernie, pues también de pronto resulta que hacemos mucho escándalo de nada, se caen las acciones de Nvidia y de pronto pierden una cantidad gigantesca de dinero, al menos en términos de valoración. Y ahora pues ya resulta que ya están recuperando ese valor y aquí no pasó nada. Pero sí les dieron un calambre y sí ya salió hace unos minutos Trump a decir, pues esto es lo llamó una llamada de despertador, o sea, un wake up call para las industrias gringas, ¿no? Dicen norteamericanas, pues, diciendo, pues aquí está la muestra de que estos nos pueden rebasar en cualquier momento en algo que nos importa tanto como la inteligencia artificial, pues aguas, ¿no? Entonces me pareció sensato el mensaje del presidente norteamericano. Sí, y aparte, en la historia en general, yo creo que ese concepto que acabas de decir, que tu competidor puede aparecer de cualquier lugar, la frase de Ratatouille, no cualquiera puede ser un genio, pero un genio puede venir de cualquier lugar. Al menos en la tecnología, en las últimas 3 o 4 décadas, pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Google es una empresa que sale de 2 personas que están estudiando un doctorado en Stanford. Y Yahoo es una empresa enorme y Lycos, y hay un montón de competidores, pues ya empresas bien fondeadas, con algunos años, conocedoras de internet, y pues nadie se imaginaba que Google los iba a desbancar a todos, ¿no? Y el caso de Facebook en las redes sociales, lo mismo, ¿no? Estaba, digo, ya estoy hablando de hace muchas décadas, seguramente la gente más joven tal vez no recuerde esto, pero había una red social que se llama MySpace, que era pues como el que manejaba todo, ¿no? Y el que estaba definiendo los conceptos de la comunicación en internet, todas estas cuestiones, y aparece un chavito de 19 años, iniciando la carrera en Harvard, y crea este emporio que ahora es Meta, con el servicio de Facebook, ¿no? Y así le podría yo seguir, ¿no? Ahí tienes Spotify, ¿no? Spotify surge justo en el momento donde Apple logró la gran hazaña de convencer a las disqueras que finalmente se digitalizaran y poner precios y definir lo que es un álbum digital y los tracks, y todo el mundo estábamos ahí descargando canciones y pagando $1 por cada track para ponerlas en nuestros dispositivos. Y aparece este loco, que aparte es sueco, los países nórdicos, diciendo que va a inventar un modelo de renta. Yo creo que si alguien trabajaba en las disqueras en esa época, de haber dicho no, por favor, otra vez no. Y pues sí, le rompió el queso no solo a Apple, sino a todos, ¿no? Y cambió el modelo. Y si me dices Uber, lo mismo, ¿no? Entonces, aquí no nos deberíamos ya de sorprender. Es una práctica común. Es algo que va a seguir sucediendo, porque si te fijas en estos 24 meses hacia atrás, pues sí, el que dio el paso fue OpenAI. Google despertó y quiso reaccionar. Meta dijo, ya llegué tarde a la fiesta, me voy a ir por ofrecer open source. Y cuando haces un open source, pues se lo estás abriendo a cualquiera en el mundo, ¿no? Y los chinos, pues son muy agresivos, pero pues igual y la siguiente sale de la India o de Australia o de donde se te ocurra, ¿no? Porque así es. Hoy tenemos mucha información y hardware muy potente, muy asequible. Estos modelos que hacen cosas impresionantes, pues cualquiera le puede construir encima, y así es la evolución
de la tecnología, ¿no? Así es. Oye, y bueno, imperdonable, no mencionamos a nuestros queridos amigos de la comunidad de Telegram, que nos hacen favor de semana a semana estar apoyándonos con contenido y nos mandan ahí cosas muy, muy interesantes que sin duda van delineando de qué habla este podcast. Los invitamos a que se sumen a esa comunidad, descarguen la aplicación de Telegram si es que no la tienen ya, y ahí buscan Tecnófagos. Ahí estamos Bernardo y yo, ahí está el señor Terrés. Ahí está Dianita Álvarez, ahí está Ana Yansin, toda la pandilla tecnófaga sí. Anda por allá. Y pues un saludo a todos los que, insisto, nos hacen favor de contribuir con los contenidos de este podcast. Y mi querido Bernie, teníamos también otra nota, es que teníamos que comentar lo de DeepSeek, porque la verdad es que esto es lo que ha movido. Aperitivo para abrir boca. Anda, exactamente. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Platiquemos también de esta nota que teníamos aquí, muy interesante, sobre la parte de los biológicos, que es un tema que a mí me apasiona y que hemos tratado de entrarle ahí, entenderlo. Estos sistemas biológicos que ahora pues aparentemente pudieran estar un poco confrontados, al menos como alternativa, con la inteligencia artificial. Porque, a ver, pues de lo que estamos hablando es los sistemas biológicos que destacan por adaptarse con menos datos y energía que la IA. Ya hemos platicado mil veces el gran problema que representa la demanda de energía de la inteligencia artificial. Y ahora, pues una palabra que ya hemos escuchado aquí, que es organoides. Sí. Un organoide superó a algoritmos modernos en un videojuego clásico. En un estudio liberado por Michael Timothy Bennett de la Australian National University. La pregunta es, ¿son los sistemas biológicos intrínsecamente más inteligentes que la inteligencia artificial contemporánea? La respuesta, según el autor, pues radica en cómo estos sistemas se organizan, adaptan y aprenden de manera eficiente. El estudio define la inteligencia como la capacidad de adaptarse con eficiencia, utilizando los mínimos recursos necesarios para identificar causas y efectos en entornos complejos. Este organoide estaba diseñado bajo condiciones impuestas por humanos, entonces su adaptabilidad sigue siendo un ejemplo contundente de la eficiencia biológica. Es fascinante este tema de los organoides, estos sistemas biológicos, Bernie, que pueden ajustar su ventana de interacción con el entorno. Y pues básicamente estamos hablando de utilizar energía bioeléctrica y utilizar sistemas que se dan de forma natural para usarlos pues, como discos duros y como procesadores, lo cual me parece fuera del mundo. O sea, me recuerda a las películas más distópicas de ciencia ficción que conozco, pero es una realidad y pues ahí están compitiendo contra sistemas muy establecidos de inteligencia artificial, ¿no? Sí, fíjate que es una nota de estas como filosóficas que podría dar para a hacer todo un especial solo de este tema, porque te pones a pensar, fíjate, este señor yo nunca lo había escuchado, Michael Timothy Bennett. No, yo tampoco. Ajá. Y me puse a buscarlo, lo busqué ahí en ChatGPT, luego en Google, y es un personaje bien interesante de Australia porque es un músico frustrado, intentó estudiar música en la universidad y dice que pues no, tal vez no tenía todo el talento como para hacerlo. Después estudia sistemas, computer science, y se mete a trabajar como desarrollador, empieza a crecer en la compañía, puestos más gerenciales, trabajó en la industria de los videojuegos, luego me parece que puso una compañía, le empezó a ir bien, y luego por gusto propio se metió a estudiar filosofía y biología, y cómo estas dos áreas pues se relacionan con todo lo que es la tecnología y particularmente la computación, ¿no? Entonces, pues de entrada es una combinación interesante de temas. Y cuando hablas de esta inteligencia, de estos organoides, de si son más o menos y de qué son capaces, pues evidentemente ahorita el estado del desarrollo pues todavía es muy temprano, es algo inmaduro. Pero si piensas, por ejemplo, yo recuerdo este gran debate que hay entre la gente religiosa y la gente, digamos que es más científica, ¿sí? Donde los religiosos a veces acuden a ese término del diseño inteligente, ¿no? Que dicen que debe haber un creador, porque no puede ser una casualidad que, por ejemplo, un virus, una bacteria, o incluso en el ser humano un órgano, como por ejemplo el corazón, la complejidad que tiene,
El ojo es uno de los ejemplos recurrentes también. Ajá. Y pues prácticamente cualquier órgano de un ser vivo, pero hablando de los mamíferos, pues son muy complejos y muy sofisticados. Y pues claro, la gente que se quiere ir por el tema religioso, pues siempre va a encontrar una salida rápida, ¿no? Pues hay un creador y él todo lo sabe y todo lo puede y por eso nos hizo así o los hizo así a los animales, ¿no? Y la gente que piensa más en la ciencia, pues es un gran debate porque dices, oye, en realidad pues no hay una inteligencia detrás de esos organismos. Nadie los diseñó así, ¿no? Ni se pusieron de acuerdo para orquestarse así. Si te vas muy atrás, cuando en el planeta comenzó la vida, pues estás hablando de que solamente hay algunos elementos químicos y se empiezan a juntar unos con otros y empieza el carbono y empiezan algunas bacterias muy primitivas y eso empieza a generar vida y luego se empiezan a hacer organismos más complejos. Hasta yo creo que el ser humano es uno de los más complejos que hay en este planeta. Y hoy en día, pues nosotros tenemos una serie de órganos que por supuesto que no los controlamos y algunos ni los entendemos, ¿no? Claro. Ningún ser humano puede a voluntad detener su corazón o acelerarlo, a menos de que haya una reacción de por medio, ¿no? Si haces esfuerzo físico, pues sí, puedes acelerar tu corazón o si alguien te da una mala noticia o alguna cuestión por el estilo, pero fuera de esos factores externos, pues no lo podrías hacer, ¿no? No podrías dejar de respirar, ¿no? Si no me equivoco, aunque alguien intentara no respirar, primero te desmayas y tu propio organismo vuelve a respirar para evitar que te mueras. No te puedes suicidar simplemente dejando de respirar, ¿no? Sí, o no puedes decir, oye, estoy en una fiesta tomando alcohol y le voy a decir a mi hígado que deje de procesar el alcohol y que todo lo mande a la vejiga para no tener problemas. Pues no, no se puede hacer eso, ¿no? Tu organismo trabaja de una manera. Y si te pones a pensar eso, regresas a este tema de lo que estamos viviendo en esta época con la inteligencia artificial, donde como el ser humano se siente la criatura que todo lo controla y todo lo puede en este planeta, pues no nos cabe en la cabeza que hayamos inventado una tecnología que tiene cajas negras de las cuales no sabemos exactamente cómo funcionan o qué van a hacer, o peor aún, que puedan tomar el control de ciertas cosas, ¿no? Pero pues en la naturaleza, tú y yo lo hemos platicado aquí muchísimas veces con el tema de la materia oscura, y la antimateria y la energía también oscura y todas esas cuestiones, pues lo que sabe el ser humano es muy, muy poquito. Nos falta muchísimo por entender. Y pues un gran debate ahí de todos estos temas súper interesantes. En el grupo de Telegram, no recuerdo el nombre de la persona, ahorita se me escapa, pero alguien por ahí nos ha puesto algunos documentos también de temas filosóficos bien interesantes. Al menos les he estado echando por ahí algún ojo. Y pues la verdad que dan mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Sí, híjole, no estoy seguro de que queramos ir por ese rabbit hole, porque el tema es bien complejo y además la gente luego se apasiona mucho con este tipo de tópicos. Pero recuerdo que ya había yo recomendado por acá el libro de Into the Unknown, que justo trata de eso, de dónde termina el conocimiento humano y de verdad es apabullantemente, no se me ocurre otra palabra, cerca, ¿no? O sea, lo que sabemos es súper poquito. Correcto. Voy a decir cosas que ya hemos dicho aquí muchas veces. Desconocemos de qué está hecho más del 90% del universo. No entendemos bien a bien cómo funciona la energía oscura que está moviendo y desplazando al propio universo. No entendemos, ni siquiera estamos muy ciertos de dónde proviene la vida humana. Si esta proviene de otro lugar del espacio, si se creó aquí, en fin, o sea, de verdad que sabemos bien poquito y pues por eso, según algunos autores, es muy fácil crear esto que leí el otro día el término que me pareció muy bueno. Lo leí en inglés, lo llamaban el God of the Gaps, es decir, como el dios de los espacios vacíos, déjame traducirlo así, que se refería a, y sin afán de polemizar ni meterme con los creencias de absolutamente nadie, pero bueno, además estoy citando, no estoy diciendo cosas que piense yo. Pero a lo que se refería este concepto es justo, o sea, que el concepto de lo divino y del diseñador, el creador, siempre lo vamos a alojar en donde termine el conocimiento humano, ¿no? O sea, antes pues, lo poníamos muy cerquita porque no sabíamos nada, no sabíamos de dónde provenía el rayo y el trueno, y pues, se lo achacabas a una deidad. Luego entiendes cómo funciona el rayo y el trueno, y entonces pues ya el gap se hace un poquito más para allá. Ahora no sabes, pues que está más allá del cielo, en fin, pero resulta que sí, pues aparentemente
ese concepto de la deidad siempre está donde termina el conocimiento científico, que tiende a expandirse. Bueno, pues muy interesante y nos dio para muchas cosas filosóficas esta nota porque vamos a entrar a ese tipo de discursos y pláticas, y eso nos encanta hablar de este tipo de sistemas computacionales no convencionales, que trae, insisto, su tema ético, y eso detona conversaciones muy interesantes. Pero pues vamos con lo que sigue, mi querido Bernie, si no, nuestro querido editor y productor nos va a golpear. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bueno, pues lo que sigue en la agenda es algo que también está súper calientito, que es el tema de TikTok. Híjole, qué interesante, porque, a ver, pues se restablece el servicio de TikTok, o quizá el término más correcto sería no se va a interrumpir el servicio de TikTok tras la promesa de Trump de darle una prórroga. A pesar de que entró en vigor la prohibición de la app, dijo que les daría un aplazamiento de esta prohibición de 90 días. Sí. Ahora sí que en lo que platicamos, ¿no? Y entendemos cómo está la cosa. Recordemos que pues, TikTok es una empresa, le pertenece a una empresa china, a ByteDance. Y eso le causa mucho conflicto a los especialistas en política. Lo vuelve un tema pues más, insisto, más geopolítico que otra cosa, porque bueno, pues siempre ha habido ciertas opacidades y cosas poco claras con el uso de la información que está dando TikTok. Dicho sea de paso, esto tiene que ver también con lo que mencionábamos hace rato de DeepSeek, ¿no? O sea, pues, ya salieron un montón de influencers y notas y empresas a decir, no uses DeepSeek, porque en 5 segundos se volvió el gratuito más descargado de todas las tiendas. Sí. Y la gente está diciendo, no, porque nunca sabemos, en el caso de las empresas chinas, qué uso le están dando a la información y qué están haciendo con tu data. Ten mucho cuidado, entonces ahí hay banderas rojas por todos lados. Pues un poco en ese mismo tenor estaba el tema de la prohibición de TikTok, pero pues se ha cuestionado mucho. Se le estaba exigiendo a ByteDance que vendiera la versión estadounidense de la plataforma a una parte neutral, y que esa era la única forma que podían evitar una prohibición total. Y bueno, pues ellos a su vez alegaron que eso violaba las protecciones de la libertad de expresión de los 170 millones de usuarios que tienen en Estados Unidos. Ahí nomás, ¿no? Entonces, pues ahorita, al parecer, esto está como en un impasse, ¿no, Bernie? O sea, y pues vamos a ver, pero es interesante y va a ser muy interesante ver hacia dónde se pronuncia el presidente Trump, considerando que pues él tiende a ser muy impredecible y nunca sabes de qué lado están como sus alianzas. Entonces, en una empresa china tan compleja, en un momento tan importante como con tanta tensión como el que se está viviendo entre Estados Unidos y China, pues a mí se me hace como muy de pronóstico reservado esto. No sé tú qué opinión tengas. Sí, mira, yo creo que es un momento de mucha desinformación, y un ejemplo, ¿no? En una de las tantas declaraciones del presidente Trump, le preguntaban si finalmente los iba a forzar a vender, o les iba a dar una prórroga, porque parece que hablaban de 90 días y que si la iban a extender o que si finalmente los iba a dejar en Estados Unidos. Y pues se salió por la tangente, como le hacen todo ese tipo de personajes políticos. Pero la respuesta estuvo muy chistosa porque empezó a citar a un influencer que le ayudó en Filadelfia con el tema de los votos. Y pues casi lo que dijo descaradamente es, oye, pues mira, no voy a permitir que ninguna tecnología china se lleve datos de los americanos, y que nos estén comiendo aquí el mercado, a menos de que me beneficie a mí políticamente, ¿no? Mis cuates. Sí. Ajá. Me beneficia políticamente, pues entonces podemos hacer excepciones. Entonces platicamos. Ajá. Exacto. Y alguien vio la toma de posesión de Donald Trump allí en el Capitolio, que esta vez fue en el interior por un tema del clima, pues había varias personalidades del mundo de la tecnología. Y entre ellos, pues estaba el CEO de esta empresa TikTok que lo invitaron, ¿no? Entonces, pues son de esos signos o sea, señales que son muy evidentes. Yo particularmente creo que van a llegar a un acuerdo. A lo mejor entra una inversión de otra empresa norteamericana. Hablaban de que fuera un 50-50 y personalmente creo que es muy probable que se queden por ahí, ¿no? Ahora, revisé otra vez la numeralia de las redes sociales y hay unos datos interesantes. Estos 170 millones, si no me equivoco, son usuarios registrados
Pero hoy en día casi todas las plataformas sociales se mueven por una cosa que se llaman monthly active users, o los usuarios activos al mes. Los recurrentes. Ajá. Exacto. Y entonces, fíjate, el top 5 de los países donde más gente está usando recurrentemente TikTok lo encabeza Indonesia, con lo que hablábamos, de no necesariamente las grandes potencias. ¿De dónde crees? Ajá. Casi 158 millones de usuarios. Número 2, los Estados Unidos, 121 millones de usuarios activos. Brasil, fíjate nada más, 105. Y en cuarto lugar, México. México es un país muy, muy activo en TikTok. Casi 78 millones de usuarios activos. Y en quinto lugar, Vietnam con 66 millones, ¿no? Y luego, pues ya sabrás, el ranking de las redes sociales no se ha movido pues, prácticamente en los últimos 2-3 años. En el número 1 está Facebook, con ya 3.15 billones o lo que son 3.150 millones de usuarios activos. En segundo lugar, YouTube, de la empresa Alphabet, con 2.700 millones. Tercer lugar, otra compañía de Meta, Instagram, con un poquito más de 2.000 millones. Cuarto lugar, otra compañía de Meta, WhatsApp, con también un poco más de 2.000 millones de usuarios. Y en quinto lugar está TikTok, con casi 1.600 millones de usuarios. Pues ya estás hablando de la quinta red social, TikTok, en manos de una empresa china. La sexta también es china, es WeChat. Entonces, muy interesante cómo se va moviendo el mundo de la tecnología. Y pues lo que sí está claro es que las personas seguimos utilizándola para comunicarnos y no se ve que vayamos a cambiar ese patrón de uso, porque siguen creciendo y creciendo los números de usuarios activos y de cómo se mueven las cosas, ¿no? Sí. Muy, 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 muy interesante. Digo, no van a poder quitar la importancia cultural que tiene TikTok como plataforma. Ya lo habíamos comentado alguna vez. A mí me llamó muchísimo la atención ver que TikTok se está volviendo una herramienta de búsqueda mucho más que una red social, ¿no? Y ahí hablábamos de que ya en ese momento Google ya sentía pasos en la azotea justo por alguien que no te esperabas, ¿no? O sea, Google estaba muy preocupado, o quizá no estaba preocupado, mejor dicho, estaba muy contento de saber que dominaban por mucho el mercado del search. Y que de ahí venían sus ingresos, de la venta de publicidad por ese dominio del mercado del search. Y de pronto resulta que pues, no es ni Bing ni nadie más el que te empieza a hacer sombra ahí, sino una red social china, y es en donde la gente está empezando a hacer sus nuevas búsquedas. Entonces es bien, bien interesante cómo se ha ido virando esto al grado de volverse una herramienta, insisto, cultural muy importante. Y perdón, ibas a decir algo. Sí, no, iba a comentar porque le estás dando, pero al clavo con láser. Por ahí hay muchos rumores de que una de las empresas que está haciendo una oferta para comprarla o tener una participación y que se pueda quedar en Estados Unidos es precisamente Perplexity, ¿no? Y Perplexity es una compañía de esta nueva generación de inteligencia artificial generativa que se ha especializado en búsquedas, ¿no? En search. Entonces hace todo el sentido del mundo lo que estás comentando sobre TikTok, que en la superficie parece una plataforma de videos, de gatitos casuales, pero la profundidad que ya tiene de contenido y con esa penetración del número de usuarios, pues ya es un buscador y es una plataforma para resolver casi cualquier cosa de manera audiovisual, ¿no? Que aparte te atrapa, ¿no? Eso ya aquí tú y yo mencionado muchísimas veces del poder que tiene de atrapar a la gente para que se mantenga. Fíjate, el promedio que tienes de gente que la está viendo en Estados Unidos es de 58 minutos al día. Imagínate, es una brutalidad, güey. 58, una hora al día. Una hora al día tienes a la gente pegada en TikTok, ¿no? Lo que en televisión se llamaría ATS, el Average Time Spent frente a la pantalla. Ahí estamos pegados a TikTok. Entonces imagínate el poder que tiene eso. Y además, hay muchas aristas de esto, ¿no? El tema de que muchos gobiernos se han quejado, incluso han prohibido TikTok porque les parece que el contenido y justo este delineado del algoritmo del que nos hablas es muy diferente en los países occidentales que en el propio China, ¿no? O sea, yo he leído muchas veces, no sé si sea cierto, pero he leído muchas veces que la gente se queja
que en China TikTok está mucho más enfocado a cosas institucionales de aprendizaje y tal. Y resulta que, bueno, pues en América o en otros países, en nuestro país, por ejemplo, pues efectivamente es lo que tú dices, ¿no? Son gatitos bailando y cosas que parecieran más destinadas a aturdir el cerebro que estimularlo, ¿no? Sí, me parece que, no sé, en uno de los últimos 2 o 3 episodios, justo tú y yo hablamos de eso, ¿no? De la gente se queja de ese contenido basura y tienes ahí una referencia china donde el gobierno lo controla y ahí hay puro contenido de calidad, pero seguramente a la gente de este lado del planeta pues no le va a gustar que su gobierno, en el país que vivas, se meta a controlar qué ves y qué no ves. Y se vuelve un poco como esos temas de elección propia, ¿no? Sí. En TikTok no quiere decir que fuera de China todo el contenido de TikTok es basura. Eso no es cierto. En TikTok hay muchísimo contenido de alta calidad y de muchísimas verticales. Puedes encontrar casi cualquier tema. Sí. Lo que pasa es que la masa de la gente pues se deja guiar por el morbo, las noticias ficticias, los chismes y gatitos y todas esas cuestiones. Y pues al final acaba siendo un uso de contenido poco provechoso, ¿no? Pero si alguien quiere aprender de algo o enterarse de algún tema importante, por supuesto que también lo hay ahí en esas plataformas. Por supuesto. ¿No? Bueno, pues hablando de temas importantes y relevantes, vamos con nuestra siguiente nota para que veamos cómo vamos a limpiar el desastre que nos dejó la Starship de SpaceX. Vamos. Bien, a ver, Bernie, pues tú nos platicaste con mucho detenimiento y aprendimos mucho de lo que nos contaste de este... Sí. Pues, a ver, hasta cuesta trabajo llamarlo un fracaso. O sea, simplemente, bueno, pues a ver, hubo muchas cosas que analizar respecto al lanzamiento de la Starship de SpaceX. Pero resulta que los reguladores ahora están investigando informes de daños a la propiedad por la explosión de la nave. Esto en la nación insular de las Islas Turcas y Caicos, que fueron causados por escombros de la Starship al regresar a la Tierra en calidad de escombros. Los vuelos del sistema de cohetes y la nave espacial están suspendidos a la espera de una investigación sobre el incidente. La FAA, la Federación Aeronáutica, dijo que no ha recibido informes de lesiones relacionadas con el incidente. Esto es común, o sea, las autoridades suelen detener los vuelos de cohetes para llevar a cabo lo que se denomina una investigación de incidentes cuando los lanzamientos y vuelos no salen según lo esperado. Como sabemos, el vehículo de SpaceX se desintegró durante el 7º vuelo de prueba, esto era no tripulado, del sistema de cohetes, y una lluvia de escombros llevó a la FAA a crear brevemente esta área de respuesta a escombros. En un comunicado emitido el viernes, la Secretaría de Seguridad Nacional de las Islas Turcas y Caicos también informó que la autoridad aeroportuaria de las Islas Turcas y Caicos desvió todos los vuelos en el espacio aéreo y suspendió todos los vuelos hasta que se diera el visto bueno. Bueno, la vez pasada, o hace un par de semanas, hablábamos sobre la enorme cantidad de contaminación que estamos creando con toda la nueva red satelital y todas las cosas que estamos poniendo en órbita. Y bueno, pues también otro digamos... otra cosa que se desprende de esta necesidad humana por expandir, por explorar, por conocer y por hacer las cosas diferentes, pues está ahí también cuando falla un experimento como el de esta Starship, pues tenemos este gran problema como el que tenemos con las autoridades de las Islas Turcas y Caicos, mi querido Bernie. Sí, mira, por lo que empezaste, ¿no? Yo de ninguna manera lo calificaría como una misión fallida o un intento que acabó en un desastre, porque la verdad es que no lo es, ¿no? Estás hablando de pues la industria aeroespacial que se rige bajo unas reglas completamente distintas. Y pues estas compañías de nueva generación, SpaceX y también yo creo que Blue Origin cae en esa categoría, pues tratan de acelerar lo que el enfoque anterior, que era solamente controlado por gobiernos, pues era muy lento y tampoco garantizaba que las cosas fueran infalibles, ¿no? Desafortunadamente ahí están 2 accidentes terribles, los de los transbordadores espaciales donde se perdieron vidas humanas. Y los hacía la NASA con el mayor rigor posible y con años y años de pruebas. Es más,
cuando pasaba uno de esos accidentes, recuerdo que 3, 4 o 5 años no se podía volar ningún cohete hasta que se volviera a garantizar toda la seguridad, etcétera. Por supuesto, porque estás hablando de vidas humanas. Pero en estos casos, pues son pues pruebas muy experimentales, ¿no? En primer lugar, pues no hay ninguna tripulación. En segundo lugar, las reglas que dicta la misma Federación de Aeronáutica en Estados Unidos, pues son muy estrictas y con muchos cuidados para minimizar el riesgo de que algún objeto, en el caso de que algo explote o una cuestión de estas, pues vaya a caerle a una persona, ¿no? Aquí... Justo estamos... vi hoy o ayer un posteo en el que recordaban que el desastre del Challenger, que tenía vidas humanas a bordo, varios astronautas, y que desafortunadamente todos fallecieron recién despegaban, pues justo fue en estas fechas hace 35 años, si no me equivoco. Ahorita busco la fecha, pero vaya, hoy hay alguna efeméride de eso que viene a colación por esto que estás comentando, ¿no? Sí, absolutamente. Y entonces, bueno, hablando de esta misión en particular, tenía dos grandes componentes. El cohete tiene dos elementos, el propulsor, que se llama el Heavy Booster, y que lo que hace pues es llevar al cohete a una altura como de, si no me mal recuerdo, unos 80, 90 kilómetros de la superficie. Es el mayor impulso que le da al cohete, y luego se separan y ya la nave, que es la parte superior, enciende sus motores y continúa su viaje para alcanzar una órbita, ¿no? Y el Heavy Booster lo que hace es regresar a Tierra, ¿no? Particularmente SpaceX, esta es la segunda vez que exitosamente logra atrapar el booster en esta torre de la cual despegó, que es un mecanismo que es como si fueran dos palillos, le llaman mecasila, o chopsticks. Sí. Y pues es una gran hazaña atraparlo, y en ese sentido pues la misión fue un éxito, ¿no? El cohete regresó a su base de lanzamiento y lo atraparon sin ningún problema. La nave, la que se fue hacia la órbita, cuando iba más o menos a una altura de 146 kilómetros, o sea, bastante alto, para que se den una idea, comparándolo con un avión comercial, los aviones comerciales que cualquiera de nosotros puede tomar a cualquier destino, pues vuelan entre 10 y 12 kilómetros de altura, ¿no? Generalmente la regla de la aviación te dicen los números en pies, por si alguien tiene la duda, y el piloto siempre te va a decir que están a 34,000 pies de altura, 36,000, 40,000 pies de altura, pero si lo conviertes a kilómetros, pues estás hablando de entre 10 y 12 kilómetros, por ahí así vuelan los aviones comerciales, ¿no? Los aviones privados, los jets pueden volar un poquito más arriba, tal vez hasta los 15 kilómetros, pero no más de esa altura, ¿no? Entonces, entre 15 kilómetros y 146, pues hay una enorme diferencia, ¿no? Estaba muy alta la Starship, ¿no? Iba a una velocidad de 21,317 kilómetros por hora. Y en esta misión, en la prueba 7, SpaceX anunció que le habían hecho muchos cambios al cohete, ¿no? Para empezar, le cambiaron el tamaño de la capacidad de los tanques de combustible. No mucho, pero sí un 5 o 6% me parece que tenían más capacidad. Le cambiaron muchos componentes a la aviónica del cohete, que la aviónica es todo el sistema electrónico computarizado mecánico que controla todo el cohete. Y dentro de la aviónica hay un sistema muy particular que tiene los explosivos que, en caso de que la nave pierda el control, tiene la capacidad de autodetonarse, ¿no? No necesariamente espera una orden de tierra, ¿no? Se puede detonar de ambas maneras, ¿no? Ya sea que alguien desde tierra, a través de una radiocomunicación, le mande una señal para que el cohete explote, se autodestruya, o bien la nave, por ejemplo, si se sale de rumbo en un cierto grado, o empieza a dar tumbos, o empieza a descender abruptamente o a ascender fuera del plan de vuelo, tiene la capacidad la computadora de tomar la decisión y se autodestruye, ¿no? Pues justo lo que evitó, digamos, o está diseñado para evitar que pasara algo de lo que estamos hablando de turcos y caicos, ¿no? O sea, si esto hubiera ocurrido sobre una zona urbana y resulta que el Starship va a caer y va a desplomarse sobre una ciudad, pues bueno, para eso existen este tipo de salvaguardas, ¿no? Correcto. Y entonces lo que sucedió, o la explicación que ha dado la propia SpaceX hasta este momento, que no es lo oficial porque está regulada la industria aeroespacial y tienen que intervenir la FAA, etcétera, etcétera. Tendrá que salir la versión oficial, pero hasta este momento lo que se maneja en redes sociales, versión de SpaceX, es de que hubo un incendio en la parte superior de los cohetes, de los motores, ¿no? De la Starship. Y entonces, como el cohete está sellado, está presurizado,
pues este Sí. incendio generó una presión muy fuerte, afectó algo de los motores y primero se apagó un motor de estos 3. Acuérdate que el Starship tiene 6 motores, ¿no? 3 para cuando está volando dentro de la atmósfera y otros 3 motores mucho más grandes de vacío, que son con los que se va a la órbita, ¿no? Tenía encendido los 6 motores y comenzaron a apagarse poco a poco. Y cuando se apaga el primero de estos motores de vacío grandes, la nave se empieza a desestabilizar, es decir, empieza a perder su rumbo. Y Sí. cuando se apaga el segundo, la nave comienza a dar tumbos, es decir, empieza a girar como sobre su propio eje. Ujú. Y aquí es muy importante que tomes en cuenta la altura, ¿no? Una aeronave que está a esa altura, si la desvías 1 grado, pues cuando vaya descendiendo para reingresar a la atmósfera, ya sea entera o en pedazos, pues puede acabar muchos kilómetros desviada de su trayectoria original, ¿no? Que eso es justo lo que sucedió, ¿no? Como la nave comenzó a dar tumbos, agarró otra dirección, la nave finalmente explota. Sí. Todavía no han avisado si la detonaron bajo una señal desde tierra o si la propia nave se autodestruyó. Pero cuando explota, le avisan, por ejemplo, al controlador aéreo. El espacio aéreo está dividido en el mundo de acuerdo a los territorios y al controlador aéreo de la zona de estas islas le avisan que hay un cohete que acaba de explotar a una altura mucho mayor a la que van los aviones y que Sí. comience a desviar el tráfico, ¿no? Hay una aplicación que seguramente algunos de los que nos escuchan la conocen, se llama Radar 24 o Radar 24. Sí. Y es una aplicación muy entretenida porque ahí puedes ver en tiempo real el tráfico de todos los aviones del mundo, ¿no? Y entonces, si lo ves en YouTube, ahí se ve clarito cómo había muchos aviones que estaban volando en diferentes trayectorias, iban a diferentes destinos, y el controlador comienza a desviar todos esos aviones, pues para evitar una potencial colisión con una de estas aeronaves, ¿no? Entonces, ese es un muy mal signo porque entonces ya te metiste con el espacio aéreo de aeronaves comerciales y tuviste que desviar muchos vuelos. Seguramente tiene daños económicos y mucha gente se va a molestar con esas cuestiones. Y la otra desafortunada cuestión es de que aunque explota la Starship a una gran altura, Sí. pues muchos de estos pedazos, por la fuerza de la gravedad, pues vienen hacia el suelo. Y como algunos de estos pedazos tienen materiales térmicos resistentes a la fricción con la atmósfera, pues lograron pasar, ¿no? Normalmente, Claro. por ejemplo, mucha gente se preguntará, ¿no? Oye, pero es común que cuando un satélite se desorbita, intencional o no, y va a ingresar a la atmósfera, pues acaba deshaciéndose por completo, ¿no? Se prende en fuego y todo el metal se desbarata por completo. Pero toma en cuenta que un satélite pues no tiene materiales térmicos, ¿no? De hecho, intencionalmente está hecho con aluminio, acero, plástico, para que cuando lo desorbiten, pues simplemente lo empujas hacia el suelo, hacia la Tierra, y cuando entre a la atmósfera con la fricción del aire, pues se va a desbaratar por completo, ¿no? Se va a desintegrar totalmente sin ningún mayor riesgo, ¿no? Aquí las piezas que tenían esta cerámica, pues sí cruzaron la atmósfera y sí llegaron hasta el suelo, ¿no? Cayeron seguramente muchas en el mar y por ahí hay unos videos que seguramente todo mundo vio, donde cayeron unas en la playa, había gente ahí recogiendo pedazos de estos hexágonos de cerámica. Había por ahí un coche que aparentemente le cayó como un pedazo de fierro ahí en el techo y le hizo un agujero. Entonces, Ajá. pues sí es un problema y se va a investigar, ¿no? Y simplemente como referencia, me parece que 2 días antes, no sé si 2 o 3 días antes, la empresa Blue Origin, con este cohete New Glenn, era su Sí. primer misión para intentar poner en órbita un vehículo espacial, ¿no? Mismo concepto, 2 elementos, el impulsador, se separaron y se supone que iban a tratar de descender el booster y que cayera en una plataforma en el mar. Y desafortunadamente la empresa de Blue Origin le pasó algo similar. Perdió comunicación con el booster Sí. y parece que se fue a toda velocidad a impactarse contra el mar, fuera de control. Y también Blue Origin está siendo investigada porque pues, es un riesgo potencial, ¿no? Y fue Así al es. contrario, ¿no? Blue Origin, la parte del vehículo que iba a orbitar, lo lograron poner en órbita. Fue una misión totalmente exitosa. Es el primer cohete que logran poner en órbita en el primer intento, lo cual también es una gran hazaña. Claro. Y aparte a mí me da muchísimo gusto que haya otra empresa que no esté solamente SpaceX con el monopolio pues de los cohetes y de los
satélites, con Starship y todas esas cosas. Sí, nunca es bueno que solo haya una sola opción en la vida para cualquier cosa. Blue Origin también es una compañía, incluso me parece que se fundó un par de años antes que SpaceX, muy activa en todos estos temas también del espacio. Y pues ahí va, ¿no? Se está poniendo al corriente con sus misiones espaciales. Totalmente. Y bueno, solamente para completar el dato, efectivamente hoy, un día como hoy, pero de 1986, era el lanzamiento del Challenger, que terminó obviamente en un desastre con 7 pérdidas humanas. Entonces sí, será, o sea, el próximo año serán 40 años ya de aquella tragedia. Entonces sí. Y literalmente parece que fue ayer. Sí. Bueno, pues vamos con nuestra última nota del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Bien, Bernie, pues platiquemos en nuestro postre de hoy una historia bien interesante, tejida en los interiores de Amazon, que tiene que ver con responsabilidad ambiental. Es la historia de Maren Costa, que es una de las creadoras de las compras con un solo clic y también creadora de otras organizaciones bien interesantes. A ver, voy a tratar de dar el contexto lo más rápido posible. Pero esta frase de Maren Costa es bien interesante para abrir y dice: diseñamos Amazon pensando en la conveniencia y no nos dimos cuenta del monstruo que creamos. Entonces, bueno, ¿quién es Maren Costa? Pues ella jugó un papel clave en el rediseño de las plataformas de Amazon. Fue diseñadora principal de la experiencia del usuario. Tenía a su cargo justo cómo le va a un usuario cuando interactúa con la plataforma. Así que su trabajo era tratar de facilitarles la vida lo más posible a los compradores. En ese tiempo también se creía que el comercio electrónico podía ser más verde y en el sentido de que era mucho más ecológico comprar online que salir en el coche y comprar y consumir carbono, etcétera, ¿no? Con el tiempo descubrió que Amazon hacía muchos cálculos que la hacían parecer más sostenible de lo que era en realidad. Fuertísimo. Poco a poco notó que ese afán por la comodidad estaba llevando a un consumo desmedido. Entonces comenzó a parecerle que habían creado un monstruo. Entonces, por otro lado, cada vez que proponía algo sostenible al interior de la organización, por ejemplo, volver a usar empaques reutilizables, recibía la respuesta de esto no es rentable ahorita. Y entonces, pues solamente seguían las ideas verdes si generaban ganancias inmediatas. Entonces, todavía siendo empleada de Amazon, funda Amazon Employees for Climate Justice, algo así como empleados de Amazon a favor de la justicia climática. Una organización que formó en 2019 que presionó al gigante tecnológico, insisto, desde adentro, para que tomara medidas sobre el cambio climático. Entonces, posteriormente, la empresa implementó algunas políticas ambientales más agresivas, y luego es cuando la historia se torna un poco más funesta, Bernie, porque Costa y su compañera, también líder de esta organización, una mujer de nombre Emily Cunningham, fueron despedidas en abril del 2020 por violar repetidamente las políticas internas, según Amazon. Entonces, el año pasado, la Junta Nacional de Relaciones Laborales falló a favor de los trabajadores despedidos, diciendo que los despidos equivalían a una represalia legal. En el marzo del 2021, Costa consiguió un nuevo puesto en Microsoft como líder principal de diseño, y aquí lanza la propuesta del plan 401k, que es como número de las pensiones. Exactamente, como identifican a las pensiones de retiro en Estados Unidos, que obligaría a la empresa a evaluar e informar sobre cómo sus fondos de jubilación están gestionando los riesgos provocados por el cambio climático. También espera que la votación conduzca a una reunión con los líderes de Microsoft y al establecimiento de pasos concretos para abordar el tema, que tiene un gran impacto económico. Costa afirma que una persona se ponga de pie es una especie de suicidio. Organiza a tu gente primero. Podemos lograr mucho cuando nos unimos y alzamos la voz juntos. Realmente podemos. Esa es probablemente la forma más poderosa que tienen los humanos de crear un cambio sistémico. Pues bien interesante esta vida de activismo, sobre todo, insisto, pues pensando en alguien que lo ha confrontado a los gigantes desde adentro, ¿no? O sea, no se ha parado afuera con una pancarta, sino que ha estado en las meras entrañas, en puestos clave de organizaciones tan poderosas, y desde ahí ha hecho ruido, se ha convertido sin duda en una empleada muy incómoda, y pues eso no ha bastado para silenciarla, y me parece bien interesante todo su carrera y su lucha y los logros que ha tenido en términos de
ahora con este tema de los fondos para el retiro y, o sea, en temas de justicia social, de sostenibilidad, de ecología, pues todas esas son conversaciones que hay que tener y que qué bueno que alguien esté tomando pues esos estandartes, ¿no? Sí, fíjate que siempre debe haber alguien que esté pensando de manera más holística de cuáles son las implicaciones de todo lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Porque este es un gran ejemplo. Conceptualmente, cuando empiezas a hablar de comercio electrónico, pues pensarías intuitivamente que va a tener muchos beneficios, no solo económicos, sino de facilidad de acceso, tiempos más cortos, incluso a lo mejor hasta precios más baratos. Y que por ende pues vas a gastar menos recursos y es un producto más amigable con el medio ambiente, más pues sí, más ecológico, ¿no? En términos generales. Yo pienso que el problema es que no estás reemplazando una cosa por otra. Por un lado, la economía de la sociedad del ser humano, pues desde que se concibió el ser humano en sociedad, pues no ha hecho nada más que crecer, ¿no? Hay varios factores muy importantes, ¿no? Poblacionalmente, pues el ser humano hasta la fecha hemos ido creciendo y creciendo y cada vez somos más seres humanos y pues cada vez consumimos más. La economía, pues nos lleva a todos, esa es la regla de la economía, ¿no? Dime a alguien que no quiera algo más barato o no quiera tener más de algo en términos económicos, ¿no? Te doy más dinero, te doy otro coche, te doy una casa más grande, te doy más días de vacaciones, te doy más comida. O sea, la variable más siempre la van a preferir los seres humanos, ¿no? Y lo que a veces no te das cuenta porque está muy metido en estas compañías y hay demasiados intereses encontrados, pues es de que de repente empiezan a causar ya estragos demasiado fuertes y se junta ahí el poder, la avaricia, Exacto. Tal como ella lo dice, ¿no? Lo que al principio le decían, oye, pues sí, es cierto, vamos a cambiar los empaques o vamos a poner otros sistemas. Hay un momento donde le dicen, oye, está muy padre tu idea, pero si hacemos eso, pues entonces vamos a bajar el margen de la compañía y eso no le va a gustar a los accionistas y eso nos va a afectar en el mercado y bla, bla, bla. Y entonces mejor tus ideas luego las implementamos. Y en una de esas, cuando no te das cuenta, pues ya empiezas a afectar el medio ambiente, ¿no? Algo muy similar a lo que está pasando con todo esto que hablamos todo el tiempo de la inteligencia artificial, ¿no? Ya es más que evidente que se requieren unos centros de datos enormes con unas características de consumo energético diametralmente más grandes de lo que estábamos acostumbrados. Y muchas de las ciudades donde están puestos estos centros de datos, pues ni siquiera tienen la capacidad para proveer esta energía, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero la podemos jalar solar o energía limpia o lo que tú quieras, pero no va a alcanzar, ¿no? Y entonces, No. Alguna vez tú y yo aquí reseñábamos el centro de datos de X que está en Memphis. Sí. Por un lado, pues tecnología de punta y lo armaron en 4 meses y todo muy bonito. Pero de repente te das cuenta que el suministro eléctrico de la ciudad no alcanza y pues están allá afuera estacionados unos trailers con unas plantas de energía que, aunque las alimentan con gas natural que se supone que contamina menos que el diésel, pues sí. sigues quemando gas, ¿no? Entonces, claro. Siempre sí es un problema, ¿no? Incluso, por ejemplo, Apple, que es una compañía de productos de consumo a gran escala, recuerdo en algunas presentaciones de estos keynotes que decían, oye, voy a hacer la caja más chiquita del teléfono, de la computadora, de la tableta, porque aunque me ahorre 5 centímetros de cartón, si lo multiplico, por ejemplo, se venden más de 500,000 iPhones al día, si no me equivoco, por ahí alguna vez escuché esa cifra. Pues imagínate ahorrarte un pedacito de cartón, de impresión de tinta, de lo que tú quieras, de plástico, pues sí tiene un impacto hacia el medio ambiente importante, ¿no? Sí, la cosa es que luego les da por aplicar esa misma lógica. Bueno, y si no incluimos cargadores, pues más nos ahorramos y más. Claro, oye, está claro. bien. Y así nos compran otro y entonces empiezas a consumir del otro lado y del otro lado ese cargador se hizo con plástico y entonces de todas maneras vuelves al mismo punto y sí debe haber alguien que tenga esta conciencia de por lo menos estar señalando para que se haga algo al respecto, ¿no? El ser humano es así, ¿no? Si lo dejas libre,
le das poder y dinero, es insaciable, ¿no? Y bien lo decías. Tiene que haber alguien que lo controle, ¿no? Bien lo decías, a nadie le conviene que haya un solo incumbente, ¿no? O sea, te vuelves loco por definición. El poder absoluto corrompe absolutamente. Así es. Y eso ya no necesitamos más ejemplos de que eso es muy, 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 muy cierto. Pues bien, mi querido Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Ya recorrimos el menú del día de hoy. A mí solamente me queda agradecerle a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción de este espacio que hacemos con mucho cariño, que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Muchas gracias, como siempre, Bernie, por haber estado aquí y seguimos la conversación en nuestro grupo de Telegram. Así es, un placer, como siempre, conversar contigo y compartirlo con todos nuestros amigos. Y nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Muy bien, pues eso será la próxima semana. Esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta entonces.